Hoy podemos ver una industria nacional fuerte, robusta. Bueno, hubo un presidente que decretó la muerte de las empresas de zona franca. Pero ahí le dio una estocada mortal, de verdad. Nosotros, previendo eso, y con esa experiencia ya las que visitas hemos no tenido, son sorpresas. No, es que tú no puedes planificar, el Estado no se planifica con sorpresa. El Centro de Desarrollo y Productividad Industrial, más conocido como Proindustria, es una de las entidades responsables de impulsar el desarrollo industrial y agroindustrial también de República Dominicana, especialmente relacionado con la promoción de la producción y las exportaciones, que son un área de negocio importante. Ulises Rodríguez está con nosotros, le agradecemos que aceptara nuestra invitación y nos interesa conocer el último acontecimiento importante, que fue lo del lanzamiento de un proyecto integral del gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader este fin de semana, el domingo, en San Juan de la Maguana. ¿Qué pasó en San Juan de la Maguana? Yo sé que había una presencia importante de medios de comunicación y de sectores productivos allí, pero ¿qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Y en qué parte está inmiscuida o involucrada Proindustria? Bueno, sí, como tú hablabas, se está pensando en San Juan y se está analizando el tema con una visión integral. El presidente de la República, preocupado por esta provincia importante, pero que al mismo tiempo es grande en la parte sur, sin embargo refleja unos niveles de pobreza extrema altamente preocupantes. Por esa razón, y cumpliendo con su compromiso de ayudar a resolver los problemas sociales de esta región tan deprimida, pero que también produce, porque tiene, le llaman el granero del sur. El granero del sur. Pero los granos que se producen y se venden en bruto no le da valor agregado. Pero bien, el presidente atento y buscando la forma de resolver los problemas del empleo, demanda de empleo, enfrentar la pobreza, se traslada a San Juan con un equipo técnico, incluso con una persona que es Luis Bonilla a la cabeza, con un plan para trabajar a San Juan de manera, repito, integral. ¿Por qué integral? Porque se está pensando en la producción de San Juan, en la ampliación, diversificación de los productos de allá y en darle valor agregado, pero también en la asistencia, en el apoyo, no solo en lo social se mantiene y si hay que ampliarse se amplía, pero tenemos que entender que esto no es suficiente, tú no puedes mantener un pueblo dándole pescado, tú tienes que enseñarle a pescar en una provincia de un asistencialismo social y un clientelismo brutal, eso hay ejemplos de ahí que conocemos. Entonces fue el equipo económico del gobierno encabezado por el presidente de San Juan, se quedó allá, incluso durmió en San Juan, se quedó hasta el lunes, siguió la agenda hasta el día de ayer y se le dio apoyo a los productores que todos los años quedan endeudados. Es un tema complicado. A ver que el costo financiero es enemigo de la producción y de la rentabilidad. Y bien, vimos cómo se le ha dado el apoyo para liberar de la garra de los usureros y de estos costos altos. ¿No es el Banco Agrícola? Bueno, a través del Banco Agrícola, pero es todo un plan. Y en el caso nuestro... Pero digo, la usura... Sí. No, el Banco Agrícola no. No, pero estoy hablando de los campesinos productores de San Juan de la Maguana. ¿Se financian por la usura o se financian a través de instituciones financieras reconocidas? Siempre han recibido el apoyo de instituciones financieras, políticas, de los gobiernos, incluso este gobierno le ha dado apoyo, pero hay una parte que ya venía arrastrando una deuda vieja, acumulada, y va al sector informal, que es donde, y ahí caen en manos de los usureros. Pero eso ya quedó resuelto ahora, porque de lo que se trata es de que los productores de San Juan pues sean más eficientes en la producción, pero para ser eficientes necesitan apoyo tecnológico, económico y asesoría. Por ejemplo, ya se va a hacer algo ahora que es novedoso en la parte agrícola, que es poner a producir tabaco, que se ha producido siempre, pero no
se estaba fomentando y no formaba parte de esa gran producción de allí, pero ahora, Tabaco de San Juan de la Maguana. sí, ya se hizo pruebas, se sembró, dio muy buena la calidad. Los compradores, que son los industriales, en el caso específico de Santiago, lo que conozco, están motivados y ahora se van a sembrar mucho más tareas de tierra. La siembra va a ser mucho mayor y la compra, es decir, previamente ya por contrato. Y entonces eso asegura el mercado. Ahora tiene una ventaja en el caso de ese rubro, que es que mientras los otros tienen que financiarlo ellos, los productores, en el caso del tabaco, las compañías que le compran el tabaco le financian la producción y le garantizan la compra. Y con precios ya previamente establecidos, lo que garantiza Ulises, la rentabilidad. Y el tema de canales de comercialización para esos productores. ¿También se trató? Sí. Como integral uno tiene que entender que sí, ese es un punto que normalmente los productores sacan a la luz pública. Hay dos cosas, estamos hablando, ¿verdad? Eso se puede resolver, pero es que hay un problema, ellos lo pueden vender directamente o garantizárselo una compra, pero sí, y eso al productor, pero tenemos que tratar de que en la producción agrícola se trabaje el proceso de la industrialización para que podamos tener valor agregado y se generen no solo los empleos en la parte primaria inicial, de la siembra y cosecha, sino que luego se dé ese proceso interesante. Por eso, ahí vamos nosotros a lo de la zona franca. Proindustria va a San Juan de la Maguana, entonces. Sí, entonces. ¿Hay una empresa de zona franca, una industria? Bueno, lo primero es que tenemos un parque que se diseñó, se pensó, hasta se inició hace muchos años, pero ya eso se había descartado y el presidente Abinader pues tuvo que emitir un decreto creando el Parque Industrial de Zona Franca de San Juan. Bueno, la autorización, la construcción del parque la iniciamos este domingo, el primer parque industrial de Zona Franca de San Juan. No existía. Y ahora, gracias al apoyo del presidente Abinader y a él, a una iniciativa del presidente, una decisión de ayudar a San Juan, pues dimos este palazo, como le decimos, iniciamos formalmente los trabajos. ¿Qué tiene esto de interesante? Que ciertamente la pregunta, el comentario que tú haces, de otra forma el presidente me lo comentaba y le decía al ministro Bisonó, a Liranzo, ¿cómo nos vamos a hacer ahora? Porque se sabe que hay personas interesadas en los parques, pero para desarrollar a San Juan, garantizar que se instalen allí las industrias. Entonces, bueno, pues ya en Proindustria nosotros hemos desarrollado con un equipo cierta experiencia, conocimiento y manejo, y nos damos cuenta que no basta con tener las naves industriales. Hay que ser gestor, y en ese sentido, pues, nosotros comenzamos a trabajar con las industrias, los empresarios que quieren espacio en los parques y que no encuentran, y allí, pues, estamos llevando a San Juan a una empresa que ya solicitó por escrito los espacios para garantizar que tan pronto se termine la construcción, pues la van a ocupar, y la van a ocupar para, hay una tabacalera, por eso que le estamos diciendo que hay algo novedoso de esto, de que se va a impulsar la siembra del tabaco, que ya arrancó con la compra previamente ya eso tratado, y con otra cosa, que es el producto, el tabaco, en este caso, diferentes otros productos agrícolas, pues tiene un valor agregado. Son muchas las manos que intervienen, desde la siembra, cosecha, el curado, y luego la industrialización de la hoja. ¿Van a producir cigarros? Sí, ese es el objetivo, y eso es lo que está planificado y está previsto, la producción de cigarros. ¿Y qué otra industria tiene posibilidad de ser instalada en San Juan, aparte del cigarro? Sí, nosotros entendemos que... En un parque industrial caben muchas. La idea es, de este parque, pues va a estar abierto a que cualquier industria, sea de calzado, dispositivos médicos, quiera instalarse, la de textil, pero la idea es impulsar la parte agrícola, el desarrollo de la agroindustria en una zona del país, como decíamos, de mucha pobreza, y que la producción se queda en la parte primaria, en bruto, y entonces de lo que se trata es desde Proindustria, estamos trabajando,
también con otros equipos para, conjuntamente con el plan de San Juan, poder dar los pasos concretos hacia la industrialización. Pero una cosa, debo decirte, Fausto, sin infraestructura no hay posibilidad de desarrollar la industrialización, no se puede convertir en una realidad. Entonces, por esa razón, allá estamos ya en la construcción del parque de Zona Franca y las naves para poder impulsar ese desarrollo industrial en el San Juan. Bien, ¿está identificada la empresa productora de tabaco? Sí, en este caso la tabacalera El Artista tiene más de 60 años en el mercado, tiene miles de personas trabajando, en algunos picos tiene 4.000 personas, está instalada en La Vega también y nos ha estado solicitando espacio permanentemente. Debo decirte que cuando hablamos de los espacios y la zona franca, de Proindustria, son unos 17 parques de zonas francas que tenemos. Esos parques, todos, algunos estaban cerrados, otros estaban vacíos. Cerrados, te digo, Salcedo y Cotuí estaba cerrado. Lo reaperturamos en esta gestión porque, bueno, nos enfocamos en ello y logramos el objetivo y le generamos los empleos y esas eran las principales solicitudes de esos pueblos. Pero otros, como La Vega, estaban en crisis, estaban funcionando a un 20% de la capacidad, algunos menos, es decir, que quedaban muy pocos empleos y los que estaban se estaban perdiendo. Entonces, con lo que estamos haciendo, con este programa de remozamiento de los parques, de rescate de los parques, que lo encontramos en muy mal estado, en un deterioro penoso, en total abandono, una vergüenza, porque así lo dijo, creo que fue Torres, que está en el Consejo de Zona Franca y de Adozona, que hablaban que la vergüenza de los parques eran los de Proindustria, pero ahora es lo contrario, ahora es el orgullo, porque con ese programa hemos logrado convertir nuestros parques en un gran atractivo para Pero los eso es contradictorio con la información que tenemos del desenvolvimiento de la economía. Cuando se habla del desarrollo de la economía en el año 2022, lo que vemos es un aumento de las exportaciones de Zona Franca. Son los parques privados de Zona Franca los que han aumentado las exportaciones. Todos los parques. No sé cuál es la contradicción que tú ves, porque yo no la veo. Hasta el 2020 teníamos una actividad, prácticamente no había crecimiento. Teníamos 163.000 empleos en ese momento. Se pierden en la pandemia cuando el gobierno arranca, encuentra unos 133.000. Se recupera con el esfuerzo que hace el presidente, con el apoyo al sector, dando declaraciones y con iniciativas, se recupera el sector y se recuperan los 163, se recuperan. ¿Cuántos empleos hay ahora? 163.000, repito, perdóname, se recuperan. Ahora, después de haber recuperado el 100% de lo que había prepandemia, ahora tenemos sobre los 191.000 empleos. Es decir que podemos ver que hay cerca de 28.000 nuevos empleos, pero ojo, esos nuevos empleos, cuando tú le agregas, muchos de los que recuperamos fueron nuevos, pero bien, vamos a decir que tenemos eso. Y en los parques de Proindustria, el 25% de esos empleos nuevos se han generado en los parques de Proindustria. Y en los casos de, por ejemplo, los que estaban en crisis como La Vega, el parque industrial de La Vega utilizado en un 20%. Sí. ¿Cómo está en este momento? Bueno, en este momento, y podría decirte que apenas unas 12 naves de 50 que estaban operando, por eso decimos que hay esa capacidad, pero ya llegamos a un momento en el cual no hay nave disponible. Ya. O sea, allá no había una solicitud cuando entramos. Ya. Y ahora, aparte de que el parque está lleno, encontramos 2.000 empleos y empresas cerrando, ahora tenemos 4.700 empleos y las proyecciones que hay con las naves, los contratos que hicimos, algunas que remozamiento que se hizo, es que para el primer trimestre del año que viene está proyectado tener unos 5.500 empleos en La Vega. Y en el cambio ha sido muy claro. Te hablo de datos. Es decir, las autoridades confían en las empresas de Zona Franca, no solamente como generadora de empleo, sino también como generadora de exportaciones. Así es, porque fíjate que cuál es el beneficio que tiene. Como decías, generan empleo. Sí. Entonces ayudamos a paliar esa problemática social
incluso esa delincuencia que se ve en la medida que tú generas empleo y oportunidades, eso baja, esas estadísticas están ahí. Sí. Pero tú mueves la economía local. Recuerda, aclaramos, la gente se confunde con zona franca y cree que es un privilegio. No, no, esas son cosas, son productos que están comercializándose fuera en otros países y con mercados fuera garantizados. Y el gobierno crea la ley y con la ley, no este gobierno, sino la ley que tenemos, ¿verdad? Le dice, te voy a permitir traer la maquinaria, todo lo que tú quieras traer aquí, con incentivos especiales, para que esa producción que tú tienes en Asia, en donde tú quieras, o en Nicaragua, donde sea, y que tiene un mercado asegurado con los Estados Unidos, Europa, tú vienes aquí y produces, ahora tú me vas a generar empleo y me vas a generar divisa. Y entonces esa es la ventaja que tiene. Y sí, que exportaciones también están ahí dentro de los beneficios. Que ha sido algo increíble, o sea, el incremento de las exportaciones es constante y me atrevo a decirte que las exportaciones que aumentaron este año de nuevo, pues las proyecciones que hay también para el próximo año son iguales, porque el sector después del desplome del 2005, 2006, que se desplomó y se perdieron decenas de miles de empleos, bueno, decenas de miles se perdieron solo en Santiago, sí, porque una empresa cerró con 11.000 empleos y allá se perdieron, fueron muchos. Solo cuando cerró, por ejemplo, Interamericana. Bueno, hubo un presidente que decretó la muerte de las empresas de zona franca. Pero ahí le dio una estocada mortal, de verdad, porque cuando ese presidente dijo que el sector no tenía futuro y que se dedicaran a otra cosa, yo era legislador y yo estaba... hay que decirlo, pidiendo estamos hablando de Leonel Fernández. Estamos hablando de Leonel Fernández y lamentablemente creo aunque él le prestó dinero a las empresas y financió de algún modo salarios sí, durante un periodo de tiempo. Pero después que tú le desconectas el oxígeno y se muere el paciente o como tú quieras y viene la quiebra, en este caso de las empresas, ¿qué tú quieres? Ya era tarde. Ya mira qué ocurrió, por eso yo lo vi, yo investigué ese tema muy bien. Porque fue en el 2005 yo comencé a pedir que se preservara el sector, que se le asistiera, se le diera apoyo, porque China lo estaba haciendo y estaba conquistando a las empresas que estaban aquí, porque Nicaragua tenía propuestas, porque Costa Rica tenía propuestas, Panamá también. Entonces aquí se cometió un error grave y fue decir que el sector no tenía futuro, aparte de otro, porque con la economía no se juega, no estamos hablando de otro tema. Ese tema de querer bajar el peso para uno decir que el forzado y bajarte un peso de un 43 que estaba estable a un 25, 27, eso es un tema que la economía no se maneja así. En economía, la política monetaria se apuesta en la estabilidad de la moneda, porque tanto subirla perjudica a un sector como bajarla, más de la cuenta, te lleva a la quiebra, porque ya todo el mundo tiene su gasto establecido en una tasa de cambio. Entonces, en ese momento, pero para mí lo peor fue, y lo que nunca debe hacer un mandatario es eso. Recuerda, tú eres un periodista investigador, recuérdate de cuando Trujillo preguntaba que si una persona estaba viva, no lo encontraban jamás, y quizás preguntaba, ¿cómo está fulano? Y cuando cuando un presidente habla, tiene que administrar, tiene que ser cuidadoso, porque recuerdo que me enseñaron en el periódico, empresarios de zona franca, que las empresas que le hacían los pedidos y que se estaban instalando aquí, comenzaron a cancelar órdenes, porque dicen, pero ven acá, y mandaban era con un fax, mandaban el periódico de aquí que decía con la declaración del presidente y ellos cancelando y decían, pero si el presidente de ustedes allá dice que no tiene futuro, ¿qué buscamos nosotros allá? Ulises, me gustaría saber, ¿cuál es el estado de las proyecciones, perdón, va a decirte, las proyecciones de ese sector, después de haberse recuperado y con números récord hoy de zonas francas, 191.000 empleos, la que yo veo, según el ritmo que está llevando, que es de crecimiento constante, es que para el primer trimestre del año que viene lograremos alcanzar los 200.000 empleos, que esto marcará un hito en la historia de este importante sector de la economía dominicana desde el nacimiento de la ley. Bien, me gustaría saber cuál es la situación de las empresas de zonas francas que trabajan con equipos e implementos y útiles
del sector salud en República Dominicana y para la exportación. Tengo entendido que algunas industrias, por razones de presión, incluso por dificultades para la exportación, por presión aduanal, etcétera, tuvieron que irse del país. ¿Cuál es la situación en este momento de esas empresas? Sí, bueno, como sabes, te refieres porque hay una gran diversificación. Antes era todo textil, ahí las textilerías Esto es tecnología médica. Están estabilizados. Sí. Los de calzado, que también quebraron muchas y se fueron, y están hoy creciendo. Tenemos los dispositivos médicos, material gastable de hospitales hoy en nuestras zonas francas. Y es uno de los sectores de mayor crecimiento ahora, porque en la República Dominicana, y esto es bueno destacarlo, la competitividad, el nivel de competitividad se ha elevado, ha mejorado, y por eso se convierte en un gran atractivo para todas estas compañías que fabrican y también para poder suplirle a sus mercados. En nuestros parques, por ejemplo en San Pedro de Macorís, hay empresas que fabrican dispositivos médicos. Algunos son material gastable, pero hay otras que fabrican ya de alta tecnología, equipos y dispositivos médicos. Y, ¿por qué ha mejorado? Bueno, ha mejorado porque en aduana el tiempo de despacho, de recibir y despacho, pues se ha agilizado. Ha mejorado porque la estabilidad que hay aquí en la República Dominicana, en la parte social, es importante. Vemos muchos países que no tienen estabilidad política, que no saben, y no nos alegramos de eso. Nos apena ver la situación de Venezuela, no solo de Perú, pero vemos a Nicaragua, hasta Colombia ha tenido sus turbulencias. Chile, que ha sido un modelo a seguir, no vamos a entrar en detalles, y ni hablar de Argentina, una gran nación, pero que tiene mucho tiempo que no encuentra esa paz social, esa tranquilidad. Entonces, la inflación es un reflejo, vemos cómo estamos nosotros ahí, que tenemos una inflación moderada. Entonces, y bien manejado el tema por las autoridades. En este periodo, en los 2 años de gobierno, ¿no se ha ido ninguna empresa de zona franca de maquinarias médicas y equipos médicos? De equipos médicos no tengo datos, pero déjame decirte algo también. No importa, se puede ir en cualquier momento una compañía. Lo importante es que cuando se va una, llegan 2, llegan 3, llegan 4 o 5. Antes, cuando se iba una, yo conozco algunas que se van y algunas que cambian el modelo. Por ejemplo, aquí se maneja una información ya en el área de calzado que fue mal interpretada. Se anunció el retiro de Timberland del país, pero ¿para dónde se fue Timberland? No se fue para ningún otro sitio. Ellos cambiaron el modelo porque ellos fabricaban todo. Entonces tú podrás entender que una empresa que tenga una demanda X de 1 millón quizás de calzados en el año, si la demanda le baja, tiene la misma estructura, el costo le va a ser mayor. ¿Qué hicieron? Contratar los servicios y eso ya pues cambiar el modelo de operación. Y nosotros, te lo puedo decir porque tenemos parques como Esperanza, este es un dato importante, Esperanza tenía unos 1000 y pico de empleos, pero es un parque, 1700 tenía, es un parque que tuvo 6, 7, 8000 empleos y tenía varias naves disponibles y poco interés en ese parque. Hoy, desde que Proindustria lo recibe, ya sobrepasa los 3300 empleos y en meses, estoy hablando de meses, porque negociamos directamente con los fabricantes y los industriales. Nos pidieron una nave y le decimos, remodélenla, se lo vamos a reconocer. ¿Y cuánto empleo me vas a generar? Por ejemplo, esto lo hizo José Clase, me dijo, yo te garantizo 500 empleos en tanto tiempo. Hazme la carta. Nos hizo la carta, nos pusimos, ¿verdad? Arribamos al acuerdo correspondiente y están creados los empleos. Y así hemos logrado, así es que estamos haciendo, porque es manual. Por eso que lo de San Juan ahora, y te lo digo porque sé que tú estás acostumbrado, y mucha gente, a ver los anuncios alegres de los gobiernos, funcionarios que se pasan de contentos. Eso no es ahora, hablo ya de lo que es el Estado, cómo funciona.
Y después tú comienzas a buscar y tú dices, bueno, pero esto se quedó en un anuncio, fue muy bonito. No, nosotros previendo eso y con esa experiencia ya las que visitas hemos no son tenido, sorpresas. no, es que tú no puedes planificar, el Estado no se planifica con sorpresa, eso es imposible. ¿Y cómo yo voy a visitarte a ti, a tu comunidad donde tú naciste? Para que tú me digas de sorpresa, ¿con qué criterio? ¿Cuál es la investigación que tú has hecho que determina que de una sorpresa tú me vas a decir a mí, mira, estas son las necesidades? No, la visita tiene que ser planificada. Y por eso quiero decirte que la visita de San Juan del presidente Luis Abinader fue una visita planificada. Bien, hacemos una pausa en este diálogo con Ulises Rodríguez, director de Proindustria. En un momento retornamos. ¿Qué diferencia hay entre los 17 parques industriales de Zona Franca que tiene Proindustria con la Corporación Industrial de Zona Franca de Santiago o con la Zona Franca de Santiago de Tamboril, por ejemplo? Ah, bueno, sí. Es una buena pregunta, pero son 3 modelos. Sí, para poner esos modelos casos de Zona Franca. Sí. Pero la operación la tiene en el caso de Tamboril, para comenzar, la tiene el sector privado, exclusivamente privada, propiedad privada. Pero ahí hay de todo. Mícalo Bermúdez, para decirlo claramente. Sí, sí. Ahí hay tabaco, ahí hay zapatos, calzado, ahí hay de todo. De todo, y es una buena práctica. Y Tamboril, sabe que Tamboril es de los municipios que tiene tasa cero prácticamente de desempleo. Tamboril tiene tasa cero. Llegan guaguas de diferentes lugares. En Tamboril los empresarios compiten por la mano de obra, se la quitan. Y hasta salen guaguas a anunciar y le pagan, yo sé de gente que pagaba 5,000 pesos y algunos pagan más dependiendo del nivel, por cada empleado que le captaran, que le llevaran, que le consiguieran, obrero, trabajador. O sea, es un caso que te pido que lo investigue, cómo opera en Tamboril, porque no hay mano de obra ya. Además hay muchos expertos, máster en fabricando, curando tabaco, procesando el tabaco, en el tabaco y en lo otro también. Es decir, que a Tamboril llegan en guagua de diferentes lados, de Alto del Yaque, de Santiago y de algunos barrios de Santiago. Es decir, que hay una migración hacia Tamboril en busca del empleo. En la parte laboral. Lo transportan, como está cerca todo. Entonces, ese parque funciona así, con un dueño, con propiedad privada. El parque de Santiago... Pero digo, ¿en qué sentido se diferencia de un parque industrial estatal? De Proindustria. Bueno, pero te voy a explicar los 3, cómo operan. Entonces, la de Santiago es la corporación de Zona Franca. Fue del Estado que lo desarrolló inicialmente con un decreto, pasa y lo encabeza Miki Lama, quien está haciendo un gran trabajo, porque esa Zona Franca es la más grande del país, con una cantidad enorme de empleados. Yo sé que en la actualidad sobrepasa los 30,000 empleos, o sea, esa Zona Franca. Y es la mayor y opera con ese criterio de corporación. Entonces la maneja una especie de patronato donde hay diferentes instituciones de Santiago. Ahora, el personal vive en Santiago y ellos tienen un proyecto incluso de vivienda para el personal. Así es. Ahí hay guarderías o centros de cuidados infantiles. Es un modelo de desarrollo de parque industrial, y en este caso de Zona Franca, que hay que conocerlo, hay que entenderlo y hay que aplaudirlo también. Aparte de que tienen un componente de entrenamiento e incorporación de nuevo personal que como que va rotando y que es un recurso importantísimo para las empresas que vienen y se instalan allí. Así es lo que le llamamos la cultura, en este caso, de una mano de obra que se va especializando. Eso también es muy importante y lo tenemos aquí. Ahora hay que darle su crédito al Infotec, ese equipo, porque ellos dan con nosotros en la ley
en la parte de la capacitación y están en todos los parques, donde están los parques industriales del país, está Infotec capacitando. Y nosotros trabajamos de una manera muy bien coordinada. Desde que vamos a un parque y lo vamos a abrir, pues está esa coordinación con Infotec. Pero yo veo que en el caso de la Corporación de Zona Franca de Santiago, ellos ponen un énfasis muy fuerte en el componente de capacitación, con el CAPEX, que es un centro que tienen ellos de... Así es. Sí, de promoción de la capacitación, y no solamente técnica, sino capacitación en educación, en cooperativas, en temas de salud, responsabilidad juvenil. Tienen algunos programas que son... Sí, se trabaja el desarrollo integral. Y eso es importante. Y en relación con los parques de Proindustria. Entonces, con relación a los parques de Proindustria, nosotros tenemos un poquito la filosofía cambia para otorgar las naves. Recuerda que venimos de una crisis. Tengo que decirte que esos parques son parques que son empresas también, ¿verdad? Los que funcionan como tal y necesitan ser rentables. Entonces, estaban recibiendo a todas las empresas que se instalan. Sin embargo, por ejemplo, en el parque de Espaillat Mera, hablando con Miki, veo que ellos han tratado de diversificar los parques, o sea, en productos, no cargarlo a un solo producto, porque cuando se da lo que conocemos en el pasado, algún problema que se dé con un sector, pues no, eso afecta el parque completo. Estos parques van creciendo en la medida en que van teniendo mayor demanda ustedes. Así es, pero recuerda que hubo un momento que se estancaron y comenzaron a quedarse naves vacías. Ya. Ese parque no tuvo ese problema, tenía disponibilidad, y tenía muchas sí disponibles, pero tenía una gran cantidad de naves operando. Ahora, el resto de los parques del país, la mayoría tuvo dificultad. Ahora no tiene problema, ahora están llenos. Y si nos vamos a Santiago, para decirte, los parques más importantes, dos te faltaron por mencionar, o no faltaron, que es el Pisano, que está hacia Villa González, un gran parque, también se vio con su situación y ahora está completamente lleno y en expansión. Ya. El otro parque grande de Santiago, donde tuvo el Grupo M y aquellos grupos, es en Matanzas, ese parque estaba también igual y ahora está completamente lleno y en expansión. Hay más parques en Santiago, pero todos están llenos. En el caso del parque de Matanzas, es un parque que está conectado con Codevi y con la zona franca que está en Juana Méndez. Bueno, inicialmente ahí estaba Fernando Capellán, creo que tienen alguna operación todavía allá. Pero tienen operación en Santiago. Sí, ya mínimas, porque ellos se trasladaron a Codevi, y creo que tuvo que ver mucho, o sea, allá en la frontera, con el tema aquel de la situación que se dio cuando el sector se vio afectado y la política del gobierno. Pero ese modelo es un modelo interesante que lo podemos discutir. Pero para responderte la pregunta de cómo opera, en este caso, Proindustria, los parques, nosotros priorizamos el empleo. Nosotros, o sea, ya ahí en eso se le cobra, las naves no son gratis, hemos aumentado las tarifas porque somos más eficientes. Bueno, te voy a dar un dato. Proindustria se recaudaba en promedio 26 millones de pesos ingresaban por el tema de alquiler de naves, promedio. Y en la actualidad estamos llegando a 46, 45, a veces 47. Hablamos de 20 millones más que están ingresando. ¿Por qué razón? Yo no sé. 47 millones. 46, vamos a decir también 46 promedio. ¿Millones al año o mensuales? Mensuales. Sí, pero de 26. Por alquiler. De 26 pasamos en un año y meses a 46. Tú me dirás, ¿verdad?, qué pasa. Y las proyecciones que tenemos es que vamos a sobrepasar los 50 para el próximo año. Ya. Eso lo puedes escribir. ¿Y eso porque hay más parques o porque ustedes aumentan el monto del alquiler? Son los mismos parques, la misma cantidad de naves todavía. Entonces, ¿cómo logran la eficiencia? Eficiencia en cobro, que la gente pague. En cobro. Básicamente es eso, transparencia. Yo no sé qué pasaba, creo que quizá podía hacer algún tipo de escape por algún lado. Pero lo de nosotros, yo no me he enfocado, déjame decirte, yo no me he puesto a buscar, a acusar, a decir si aquí había corrupción,
Y eso porque los sectores industriales son muy sensibles a este tipo de situaciones. Entonces nos enfocamos en la eficiencia, en la gestión de parques. En el caso de los parques de proindustria. Perdóname, porque Sí. al decirte la prioridad te tengo que decir los resultados. Sí. Nosotros arrancamos y había prepandemia unos 16.000 empleos en los parques de proindustria. Recuperamos los 16 y estamos sobre los 25.000. Ya alcanzamos, y esa era la meta de nosotros. Nosotros alcanzamos la meta y la sobrepasamos ya. En los 17 parques, sí, sobre 25.000 empleos. Sobre los 25.000 ya. Y claro que para el igual, los primeros, para febrero, abril del año que viene, la proyección que tenemos es sobrepasar los 30.000. Ya. Eso en nuestro parque es mucho, Fausto, porque eso representa, y lo estuvimos revisando los números, el 26%, yo digo el 25%, yo le pongo un poco menos, pero el 26% del crecimiento de los nuevos empleos generados en lo que es el sector de la zona franca. Bien, como regulador, en este caso de los parques industriales estatales para zonas francas, ¿cómo ustedes observan o cuidan el tema de la seguridad industrial por un lado y por otro lado el tema de derechos humanos y de los trabajadores? Yo sé que se combinan con el Ministerio de Trabajo, pero así es, me gustaría saber... Qué buena pregunta, porque hay prácticas interesantes. Me visitó el defensor del pueblo el otro día, el amigo Ulloa. Sí. Y les explicamos cosas que estábamos haciendo en La Vega y también en San Pedro, en un parque que encontramos en una litis judicial, y mediamos. ¿Pero qué tiene la litis? Que los empleados que quedan en el aire cuando una empresa quiebra. En Proindustria, y esa es otra de las cosas que hacemos en nuestros parques estatales, como parque estatal, y asumiendo esa responsabilidad social, nosotros permitimos que se liquidaran algunas cosas que le quedaban a la compañía, alguna maquinaria, que se hiciera la subasta y que primero se le pague a los trabajadores. Eso se hizo en San Pedro, con el parque de San Pedro que estamos tratando hay un parque que funciona muy bien, el mayor de Proindustria, pero hay un parque que está cerrado y estaba en litis, pero ya eso, resolvimos el tema de los empleados, se le pagó a todos ellos, no nos tocaba a nosotros, eso es un tema entre la empresa y esas personas, un reclamo de años, lo resolvimos. En La Vega, lo mismo, le hemos dado las instrucciones, las doy yo a el personal nuestro. Primero resuelvan el tema con los trabajadores, no podemos dejar que vayan a la calle sin sus prestaciones, y eso lo hicimos recientemente también en La Vega. Es decir que, ni hablar las condiciones laborales ya de trabajo, nosotros estamos gestionando siempre que se construya con el INAIPI, hemos firmado acuerdos para que estén en los centros de cuidado infantil, o el CAIPI como le llaman, o siempre ya hay lo que son el nombre que se utiliza, que uno, viene de centro de cuidado infantil, sí. Y en el INAIPI pues lo van categorizando dependiendo del tamaño y lo que se haga, pero la idea es que con ellos tenemos un acuerdo firmado y estamos construyendo unos, ya está con presupuesto y todo, donde participa educación, el INAIPI y nosotros en San Pedro. La Vega también tiene aprobado. ¿El de San Pedro está cerrado o está abierto? ¿El parque? Sí, el parque industrial. Es un gran parque, tiene 125 naves industriales y tiene más de 9.000 empleos en la parte de Proindustria y con una parte que se anexa llega a 11.000 empleos. Es un gran parque, para esa provincia es el principal empleador, ¿verdad? Y en el caso del parque de Proindustria en Bonao, por ejemplo. En Bonao es uno de los retos que tenemos, encontramos esos parques, ese fue lo encontramos prácticamente de manera inoperante, sí, deprimido, cerrado, sí. No estaba cerrado, pero bueno, la última empresa en la pandemia ya había cerrado, una empresa textil. Ahí lo que hicimos fue que reaperturamos esa empresa, quebró, entonces el gerente que estaba ahí nos pidió una oportunidad para desarrollar el proyecto, se la dimos junto con Zona Franca. La oportunidad consiste en permitirle unos meses de gracia y que el Consejo de Zona Franca... ¿La gracia qué implica, perdón? ¿Qué implica la gracia? Que pueda instalar, que no cobro por 3 meses o hasta 6 meses. Sí, eso en los parques como por ejemplo, los que estaban cerrados, en Cotuí, que a nadie le interesa,
y como Salcedo, que estaba cerrado, y en Bonao, que tenía problemas. Pero no estaba cerrado. Bonao no estaba cerrado, pero sí ya las naves que estaban ahí, el parque no estaba siendo bien gerenciado, no se había estado manejando bien, y por eso entonces las empresas, bueno, naves cerradas, destruidas, eso es otra cosa, nadie se interesa en un parque que esté destruido. Pero a esa empresa que está allá, de textil, cerró, nosotros pues le dimos la oportunidad, el Consejo de Zona Franca le aprobó los permisos para que operara allá a esa persona, y le dimos, por ejemplo, en el seguro hay una póliza que hay que pagarle inmediatamente, permitimos que la pagara a los 3 meses, a los 4 meses, fuimos flexibles, le buscamos la vuelta. ¿Y qué hemos logrado? Bueno, tú dirás que no es mucho, pero esa empresa tiene 275 empleados actualmente, directos, y para nosotros eso es un logro, porque la salvamos, esa fue salvada por nosotros. Ustedes, en el caso de Bonao, supervisan la zona franca de Saralí, que está en la autopista Duarte. No, ya eso está bajo el control del Consejo de Zona Franca. El Consejo. Que ocupamos un asiento, pero eso lo dirige Daniel Iranzo. Que quiero darle los créditos a Daniel Iranzo, porque es un hombre del sector de más de 40 años. Tengo que corregirlo, porque en estos días dije 50 y me gritó. Pero más de 40 años, tiene carrera en el sector. Ojalá que puedas invitarlo un día a que te hable de este importante sector de la economía y cómo ha crecido. Pero yo no puedo dejar de mencionar, sin dar los créditos, señores, al presidente de la República, de una declaración como la que señalamos, que tú recordaste, de un presidente, el presidente Leonel Fernández, que dice que el sector no tiene futuro, que se dediquen a otra cosa, a un presidente... Pero eso fue en el año 2005. En 2005, bien, pero a un presidente que cuando se juramenta en la primera actividad que va al sector a las 6 o 7 semanas, dice que cree en el sector y que respalda al sector y le da todo su apoyo, entonces la diferencia es grande. Ahí es que está ese tema del crecimiento y cómo se acelera el sector de la zona franca. Los resultados. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Ulises Rodríguez, director de Proindustria, y vamos a la parte final para ver cómo son las perspectivas que tiene este sector tan importante de la economía. Volvemos. Ulises, la crisis post-pandemia, sobre todo agravada por el conflicto Rusia-Ucrania, afectó muy fuertemente a la industria. El tema del transporte de materias primas, el suministro de materias primas, el encarecimiento en general de todo ese proceso, afectó a la industria nacional. Ustedes, como Proindustria, ¿cómo intervinieron? ¿Cuáles son los efectos que ha tenido ese fenómeno en el caso de la industria dominicana? Bueno, como tú verás, te diste cuenta de que aquí no se dio lo que ocurrió, por ejemplo, en países como España, para decir un país de un nivel de desarrollo muy superior al nuestro. Veíamos anaqueles limpios, y en otros países también, no vamos a hablar de Venezuela ni de Cuba. Aquí fuimos autosuficientes, gracias a Dios. Aquí la industria nacional demostró esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de resistir, y la prueba pasó de producir lo que el país necesitaba y hasta las exportaciones del lugar. Entonces, yo creo, Fausto, hay que darle crédito a las cosas y mencionarlas. Esta ley de Proindustria que modifica a la institución que me toca dirigir, en aquel momento surge como Fomento Industrial. Entonces, en el 2007 se modifica y se convierte en Proindustria, en la ley 392-07. Yo quiero dar los créditos a los empresarios, a los industriales y a los técnicos que trabajaron en la ley, porque hubo previsión. Gracias a esa ley y los incentivos que tiene, que son lo que llevan a mejorar la competitividad industrial en la República Dominicana, hoy podemos ver una industria nacional fuerte, robusta. Es más, visitando algunas industrias, yo puedo ver cómo productos que eran importados, y no solo antes de la pandemia, incluso décadas atrás, para ver la evolución,
se importaban desde Puerto Rico y de Estados Unidos en general y otros países, cómo hemos logrado a través de ese desarrollo sustituir importaciones por producción nacional y hasta por exportaciones. Eso lo vi en Industria Anigua con Yandra Portela, viendo cómo cosas que se importaban, y así estamos nosotros. Producimos muchos alimentos enlatados y de verdad que nosotros logramos, a pesar de esa crisis que afectó al mundo, fruto de la pandemia o consecuencia de la pandemia, y luego agravada con el tema de la guerra rusa y ucraniana. Yo a veces no sé si llamarle guerra, para mí es una invasión, pero bueno, una masacre, lo que es un abuso. Sí. Entonces eso ha complicado todo, pero nuestra industria, repito, ha demostrado esa fortaleza que ha permitido que la República Dominicana no sufra lo que han sufrido muchos países similares al nuestro. Ya. ¿Y cuáles son los incentivos que está teniendo el sector industrial en este momento? Mediante el proceso de registro industrial y calificación. La calificación es un tecnicismo, me gusta explicarla, es cuando califican, valga la repetición, para la ley, aplican para la ley, que es una inspección que se hace. Si está de acuerdo a lo que dice la ley, que sea una empresa manufacturera que transforme materia prima en producto terminado, entonces en ese caso se le aprueba la ley. Entonces pueden traer maquinaria cero arancel o con poco arancel, pueden traer materia prima cero arancel, o también tienen beneficios en la DGI, así como en energía, en cuanto al costo de la energía, entre otros beneficios que contempla la ley. Son muchos. Por eso las empresas que han aprendido este sistema y que conocen la ley de Proindustria están registrados allí con nosotros y sí pueden ver la diferencia. Yo te puedo poner un ejemplo. Cuando comencé me llamó una persona, cuando comencé en Proindustria, cuando inicié cuando me inicié al frente de la institución, un sábado me llama alguien. Yo me entrego por completo, yo asumo esto así, yo no tengo hora. Me llama el sábado un amigo y me dice, bueno, Carlos Lora, un destacado comerciante de Santiago, que un amigo quiere entrar a la ley de Proindustria, así me lo dijo de esa manera, aplicar, y le dije, bueno, pues inmediatamente llamé ese día, a esa hora, a la encargada y le di los nombres. El lunes estaban en contacto. Lo que te puedo decir es que esa empresa tenía unos 375 empleados tenía. Se llama Consuegra y está entrando en Santiago. Lo digo para que pueda investigar. Esa es una empresa, no es zona franca, una industria nacional, bajo la ley. Sí. Cuando me confesó después que tenía muchos años tratando de eso y que no había sido posible, porque los incentivos de la ley le permiten fabricar a menor costo, y en este caso cuando son exportadoras, pues aumentar las exportaciones. Ese señor aumentó de 375 a 625 empleos en apenas 4 meses, y ahora tiene más de 700 empleos en la actualidad. Y me dio detalles. Yo me interesé porque vi el caso, me llamó la atención, porque mucha gente no conoce estos beneficios de la ley industriales, y me dijo, bueno, nosotros exportamos a Cuba y a otros países, aumentamos las exportaciones, gracias, y grabó un mensajito de gratitud, de agradecimiento a Proindustria por permitirles usar los beneficios de la ley, darle el apoyo, lo que lo llevó a incrementar significativamente la producción, con ello la mano de obra, las exportaciones. O sea, que la ley es una herramienta importante para mejorar la competitividad aquí en el país. Eso lo han reconocido la Asociación de Industria de la República Dominicana. Hay algunos protagonistas importantes de todo ese proceso, gente que ya está fuera del sector por razones de salud, de edad, etcétera, han reconocido que el país ha generado normalmente un buen ambiente para el sector industrial. Realmente, así es. Y sobre todo esas consideraciones de transformación de materias primas en productos terminados. Si damos un vistazo por el sector y se refleja en la parte de la agroindustria,
Tú recuerdas que aquí lo que se producía salami, ¿verdad que sí? Sí. Un salami que decíamos que era de mala calidad, un salami. Sí. Pero te das cuenta en la industria cárnica cómo estamos. O sea, eso es con un proceso de, bueno, comienza con la producción eficiente. Sí. Hay productores, somos competitivos en la producción de carne, de pollo y todo eso. También entramos al proceso de la industrialización, el valor agregado. Entonces tenemos una industria cárnica ya que produce de todo. No tenemos que envidiarle nada a nadie. Y así está en la fábrica de pasta, de tomate, lo que producen los granos que se van enlatando aquí también. Y los vemos en otros tipos de productos, como lo que yo señalaba hace un rato, que ya, bueno, fabricando, por ejemplo, yo vi aquí que esas marcas norteamericanas que están en el país, que traían todo antes, ya se fabrican aquí en República. O sea que si le damos un vistazo al sector industrial dominicano, vamos a ver cómo evoluciona, cómo se desarrolla y cómo se fortalece y lleva a lo que es el objetivo de la ley de Proindustria, que es hacer más competitivo. Más competitiva la industria nacional. Y vamos a seguir trabajando con ello. Estamos trabajando, incentivando, Fausto. Tenemos por ahí una feria de innovación para mejorar la competitividad industrial, que ya hicimos tuvimos una primera versión, hicimos una en Santiago y que ahora viene la otra versión. Y es un tema que yo sé que después vamos a dejar algo porque hay grandes expectativas. Me gustaría saber, esta parte de desarrollo industrial, el impulso de Proindustria, la generación de más empleos, la movilización de la economía local en los casos donde hay parques industriales y las exportaciones. ¿Cuál es la perspectiva que tú le ves en estos próximos 2 años, que estamos casi en la puerta de entrada de un proceso electoral en donde estará tu partido, el PRM, involucrado, como estará la oposición? Sí, bueno, viendo los datos, porque te puedo hablar de lo que yo percibo, lo que yo veo y lo que yo siento, que es un buen ambiente favorable, pero si vemos los datos, las estadísticas, los números que revelan los organismos internacionales, la confianza en el país de las instituciones crediticias, las que manejan las calificadoras de riesgo, pero volvemos aquí y vemos cómo, por ejemplo, en el caso de Proindustria, y con esto quiero que tomes nota, de 12 solicitudes de naves industriales en nuestros parques, nosotros entregamos más de 45 naves. En este caso ahora pasan de 50 las naves que hemos entregado, nuevas, a empresas, otras se las estamos construyendo. Y después de haber entregado esas naves, pasamos de 12, pasamos a 300 solicitudes. Eso es algo que llama la atención. Tú dices, pero déjame ver qué está pasando aquí. No es sencillo, tiene que ocurrir algo real, concreto, grande en la 12 economía. Solicitudes en el pasado. Sí, cuando entramos. Cuando entraron. Reposaban allá. Y ya hay 300 ahora solicitudes. Hay 300 solicitudes de naves industriales con nombre de las empresas que te la doy. Pequeñas, medianas, pero generalmente grandes industrias. Y otras que nos están pidiendo pues la ampliación. Ya. Entonces, estamos para mí ante una verdadera revolución aquí en la República Dominicana en materia industrial, en lo que respecta al crecimiento. Es un crecimiento sin precedentes que llama la atención. Y podemos ver con ello de que ciertamente los ojos de gran parte del mundo están puestos en la República Dominicana. Hay grandes expectativas y te reitero, las condiciones favorables. Estabilidad política, social, económica, monetaria, seguridad jurídica, transparencia, un gobierno que está respondiendo a tiempo a las necesidades de esos inversionistas, un presidente que habla constantemente de eliminar la burocracia, de burocracia cero, que es lo que a la gente le interesa para poder agilizar los procesos y que lleguen los capitales en el tiempo que se necesita. Finalmente, y se nos acaba el tiempo, pero cuando ustedes analizan, por ejemplo, 300 solicitudes para parques industriales de zona franca,
¿Ustedes determinan la prioridad a partir del tipo de solicitud, del tipo de producto que se va a elaborar, o hay algún otro criterio que utilicen? ¿O es por orden de llegada? Hay ¿Cómo que lo ver, hacen? el orden de llegada influye cuando hay igualdad de condiciones. Pero si evaluamos si son empresas realmente que ya están instaladas, Ya. si es un proyecto nuevo, de gente que no tienen experiencia en el sector, sabemos que se va a tomar mucho tiempo. Pero si es una empresa que ya está instalada y lo que quiere es una fábrica, poner una nueva fábrica para aumentar la producción, como lo vimos, por ejemplo, a mí me motivó mucho, Fausto, en La Vega, y aprendí de esto los primeros meses. Vimos algo que yo dije, pero esto es un fenómeno, esto es algo que llama la atención, que en el momento de la crisis, cuando discuto con el sector de Zona Franca y los expertos y la gente que tienen tiempo, me dicen, no, pero es que aquí no hay empresas nuevas. Primero, tú sabes que en la pandemia nadie se estaba moviendo. Y yo digo, bueno, pero yo tengo un crecimiento en La Vega. Y es que una empresa de calzado, la Five Star, una empresa que tiene mucha gente trabajando allá, fabrican botas, a los Estados Unidos las exportan, como de las cosas que el COVID trajo, la pandemia, como se paraliza el mundo, o semi paralizado, pero el transporte de carga se interrumpió, ¿verdad? Sí. En lo que es la cadena de suministro, y eso creó un desacoplamiento. ¿Qué hicieron los norteamericanos y la gente que estaba acá? Comenzaron a aumentar las órdenes hacia la República Dominicana, que esa es una oportunidad, con el tema Bueno. chino, americano, Sí. la tensión que hay, y la promoción de los Estados Unidos, de volver a América. Entonces me enseñan órdenes y me piden entonces que le resuelva el problema de los espacios, porque esa compañía necesita resolver Aumentar el los suministro. espacios. Bueno. Entonces nosotros a esa empresa le estamos haciendo una réplica de nave atrás y le hemos conseguido 2 nuevas naves más. Entonces ahí te respondo. Esa es una prioridad, porque está produciendo. No es lo mismo una empresa que vaya a iniciar un proyecto sin saber uno sobre el éxito o no del proyecto que se está emprendiendo. Ulises, se nos acabó el tiempo, muchas gracias, felicidades. ¿Cómo no? Me parece que este es un informe bastante completo de lo que ha pasado en Proindustria en estos últimos 2 años. Muchas gracias. Así es, ¿cómo no? Y gracias a los amigos que nos siguen a través del canal de televisión Acento TV y a los que nos siguen también por todas las redes. Un placer, gusto en estar con ustedes.